32 minutos, tenemos invitados especiales a esta hora. Yo jamás pensé tener en esta cabina, de verdad, mucha alegría me da saber que desde México nos visita Thalía. No, hombre, ¿cuál Thalía, hombre, Poncho? ¿No es Thalía? No. Entonces con ustedes, Gloria Estefan. No, hombre, tampoco, Poncho. ¿No es Gloria Estefan? No, hombre, Poncho. Entonces con... parece, pero no. Ya sé. Pórtese bien. ¿Ustedes, Karol G? No, hombre. No, tampoco, Pórtese hombre. bien que llegaron para las pensiones de nosotros. Karol G no tiene... ¿Es pensionada? No, Entonces con hombre. ustedes, Laura en América. Para que nos arreglen. ¿Quién es la señora? Preséntela. Preséntemela. Bueno, de una vez, en 9 de la mañana, 31 minutos, aquí estamos en el Cómo Amaneció Cali de Tropicana. Vanessa Narváez, Kevin Berrafico, Tito Varela y Mauro Tallo. Bueno, desde la semana pasada habíamos anunciado aquí en Tropicana que íbamos a hablar mucho de pensiones, derecho laboral, seguridad social. Y pues para nosotros es un placer, primera vez que están aquí en esta cabina tropicana, a los mejores, porque son los mejores en pensiones en la ciudad de Cali. Sandra Hernández y Johannier Gómez. Doctora, buenos días. Abrimos ya mismo el consultorio jurídico de Tropicana. Se me estaban riendo. ¿Cómo así que el consultorio? Sí, el consultorio jurídico. ¿Es así o no, Vanessa? Así es, llegó el consultorio. Por fin le conozco las carátulas. Llevo como 3 años diciendo Sandra Hernández y Johannier Gómez. Yo pensé que eran de mentirita. Y no los conocía. Pero entonces, dato clave de esta sección que tenemos aquí en Tropicana, donde abrimos la puerta de nuestro consultorio, que se conecte a través de YouTube, Mi Tropicana TV, para que esté muy atento cuando habilitemos las preguntas y empiecen a participar, porque aquí ellos están súper pendientes de todo lo que ustedes digan a través de YouTube, Mi Tropicana TV. Doctora, buenos días, bienvenida a Tropicana. ¿Cómo le ha ido? Bueno, muy buenos días para todos ustedes, para todos los que nos Pégase están un poquitico escuchando. más. Eso, ahora sí. Buenos días para todos los de la mesa, para todos los oyentes, y aquí estamos para absolver cualquier inquietud que tengan al respecto. Bueno, por estos días ya están ahí conectados para que pregunten mucho de pensiones, cuándo le tienen que trasladar, cómo lo tienen que hacer, de qué manera, si vale la pena o no. De todo este despelote, doctora, que se está creando en Colombia, que según a través de la cámara que sí, que no, esto por aquí, por allá. ¿Vale la pena, sí o no, la reforma laboral en Colombia? ¿Sí vale la pena, doctora? Buenos días. Hola, bueno, pues buenos días, Mauro. Realmente pues la reforma laboral trae varios aspectos que son importantes. Entre ellos, pues el tema de la jornada laboral, que vuelve a ser nuevamente, o vuelve no, sino que digamos en su texto de la reforma como tal estaba consagrado que volvía nuevamente de 7 de la mañana a 6 de la tarde, es decir, estamos ahorita, por ejemplo, jornada diurna hasta las 9 y de ahí 9 en adelante, jornada nocturna. También trae beneficios, por ejemplo, para todas estas personas que se dedican a temas de Rappi, a temas de delivery, también digamos como una formalización del trabajo para estas personas. Trae también otro tipo de beneficios, como yo pienso que uno de los más importantes es que en términos de contrato de trabajo, recordemos que en Colombia hay diversidad de modalidades de contrato, los más usados son contrato a término fijo y obra o labor. En cambio, esta reforma traía consigo que la regla general va a ser contrato a término indefinido, ¿sí? También aumenta un poquito las tasas de la indemnización por despido sin justa causa, de manera pues que traía varios aspectos importantes. Pero lo que sí hay que decir es que, como ya he sabido, aquí en Colombia y hace unos días que está, digamos, tan sonante, el proyecto de reforma pues se cayó. Es decir, en el tercer debate, no pasó tercer debate de la comisión, de forma que por ahí se han levantado otras noticias en torno a que tendrá que hacerse de otro modo. He escuchado incluso hasta de consulta popular por parte del presidente, pero digamos que en lo que va de corrido de sesiones en el Congreso, se hundió y no pasó tercer debate. Bueno, ese es el despelote que hay actualmente en Colombia, la reforma laboral. Y otro de los temas, Tito, que usted dijo, ahora sí, yo tengo tantas semanas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? Hablemos de pensiones, porque cuando uno habla de pensiones, uno dice, en realidad vale la pena. Cuando una persona, doctora, está en X empresa de pensiones y esto, lo otro, ¿cuándo o de qué manera se tiene que trasladar de un fondo de pensiones a otro? Es decir, yo estoy en una privada y me quiero ir a Colpensiones. Yo tengo 45 años de vida. Entonces,
¿Cuándo es el tiempo exacto que uno se puede empezar a pasar de un fondo de pensión a otro? Bueno, pues ahí hay que hablar de dos cosas. El primero es que como estamos ahora, es decir, todavía no ha entrado a regir la reforma pensional. La Sí. reforma pensional, que es la ley 2381, empieza a regir el 1 de julio del 2025. Entonces, hablemos con lo que hay ahora, que es ley 100 del 93. Esa normatividad permite de que si yo estoy afiliado a un fondo, por ejemplo, privado de pensiones, y yo me quiero trasladar al otro régimen, que es el régimen de prima media que administra Colpensiones, debo permanecer mínimo 5 años en el fondo para poder trasladarme. Y hay otros requisitos adicionales, que es que no esté a 10 años de la edad de pensión, que es, digamos, un gran colador, ¿no? Porque, por ejemplo, en caso de hombres que la edad de pensión es 62 años, pues el límite sería hasta antes de los 52. Y en caso de mujeres que la edad es 57, sería hasta antes de los 47 años, con mínimo 5 años de permanencia en el fondo, para podernos trasladar de régimen. Bueno, Tito, ¿usted tiene ahí preguntas para la doctora de una vez, por favor? Que usted me dijo... Hágale, mijo, vea que no la... Yo ya creo, Vanessa, que ya veo la luz al final del túnel. Creo que ya próximamente estaré por las playas de Cancún y toda esa vaina disfrutando mi billete. Qué rico. A ver si los doctores aquí de pronto me ayudan. Doctora, en el caso mío, con los buenos días, yo tengo ya 1.500, casi 1.600 semanas cotizadas. Me falta todavía 7 años más para poder pensionarme. Supuestamente en una ocasión que fui a mi fondo de pensiones a retirar unas cesantías que tenía, me dijeron, venga, pero es que usted se le avisó a los 50 años de que se podía pasar al régimen De prima media, de prima media. Colpensiones. Ujú. A mí nunca me llegó eso. Y ahora sí empezaron a llamarme, pero ya para qué, si ya, como dice el dicho, ya después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, decían los viejos. En el caso que yo quisiera en este momento, ejemplo, yo ya me cansé de trabajar, ya no quiero más, quiero retirar esa plata, eso se puede hacer, la quiero disfrutar ahora que puedo, como dice la canción, se puede hacer, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los trámites? Porque es que para eso era que yo los necesitaba aquí, doctora. Bueno, en el caso suyo, como usted me menciona que tiene 1.500, ¿cierto? Sí, 1.500. 1.500 semanas. Realmente en ese evento ya no es posible retirar lo que se tiene ahorrado, digamos, porque en el fondo que usted me indica que está generalmente en el régimen de ahorro individual, cada uno maneja su cuenta, ¿cierto? Cuenta de ahorro individual se llama. Entonces yo ahí deposito todos mis aportes. Uh-huh. Pero al contar ya con 1.500 semanas, por ley en Colombia el derecho a la pensión es irrenunciable. Ok. Y al completar ya, digamos, el tope que en un fondo privado está en la base de 1.150, habiendo completado ya las 1.500, lo único que usted aguarda para la pensión es la edad, porque ya por semanas la tiene causada. Y yo no puedo elegir en un fondo, si sobrepaso las 1.150, quiero mi plata, sino que tengo que pensionarme ya, Sí porque o en sí. Colombia sí o sí es irrenunciable ese derecho. Sáqueme un poquito de la ignorancia, que es mucha. ¿Qué es el famoso bono pensional? Bueno, el bono pensional son los aportes que se hicieron generalmente en el régimen de prima media, es decir, seguro social. ¿Se acuerda que antes existía yo seguro arranqué social? desde ahí, Correcto. desde ahí vienen los aportes. Entonces, como los fondos privados se crearon con la ley 100 del 93, es decir, a partir del 1 de abril del 94, entonces generalmente las personas que se trasladaban del seguro social o de alguna entidad pública que manejaba su propia caja de previsión, al trasladarse al fondo y al haber completado más de 3 años cotizados en ese antiguo régimen, se traen un bono pensional, que es las semanas que yo coticé en ese régimen o en esa caja o en el seguro social, si superan las 150, se trasladan acá como bono. Ese bono es muy, muy favorable porque es, digamos, la fórmula que tiene para liquidarse es bastante grande, bastante alta. Entonces, las personas que tengan bono, pues es muy importante que digamos, eso se hace efectivo ya el cumplimiento de la Por edad eso, o en pero caso que presente una invalidez o la En mi muerte. caso, doctora, que yo vengo... Usted tendría bono. ¿Cuántas semanas alcanzó con el seguro? Con el seguro creo que no recuerdo, no tengo exactamente la cuenta, pero sí con el seguro yo cuando yo ¿Cuántos inicié, años de cotización? Cuando yo inicié aquí en Caracol y en otras empresas, yo arranqué como desde los 21 años más o menos a cotizar y tengo 50 y voy para 55. ¿Y se trasladó al fondo privado cuándo? Me lo trasladaron cuando supuestamente se crearon. se crearon y cuando se vino abajo Entonces, lo del muy seguro y toda la seguramente cosa. usted tiene bono pensional. ¿Y Muy eso cómo hace seguramente para lo buscar ese tiene. billetico, doctora? Yo voy a buscar esa No guaca. es necesario buscarlo, sino que usted mismo, en el fondo, ellos le tienen que
presentar a usted la liquidación de su bono pensional. Entonces allí lo que usted sí debe hacer es revisar que todo su tiempito con anterioridad al traslado esté cargado allí, pero ellos lo deben tener. ¿Sí? O sea que entonces me dirijo directamente a dónde. A la entidad en donde usted está afiliado. O sea, en este momento Colfondos. En este momento Colfondos. Hay una cosa importante en el caso suyo. ¿Cómo se me están robando la plata, mija? Y ahí hay un billetico, mejor Pero, dicho, por Dios, bueno, ayúdeme para a que gasten desenterrar- el desayuno. Claro. Ayúdeme a desenterrar esa guaca, doctora. Yo le Lo otro voy a echar para las importante, empanadas. sí, no, lo otro importante en el caso suyo es que lo que hablábamos, digamos, en varias oportunidades, cuando una persona tiene buenos ingresos, bases de cotización, no es tan recomendable estar en un fondo privado, porque su pensión no va a consultar con su ingreso base, no Sí, va a total. consultar. Entonces, recordemos que, por ejemplo, hablando de la reforma pensional, se abrió una oportunidad de traslado, es decir, que desde el año pasado, que se promulgó 16 de julio, hay 2 años para todas aquellas personas que están, digamos, próxima a la edad de pensión, de que se trasladen a Colpensiones. En mi caso, si yo quisiera ahora a los 55 que voy a cumplir, pasarme, ¿ya no se puede o todavía tengo tiempo? Todavía 55. Voy a No. cumplir 55. Ya, digamos, con ley 100 ya no, pero con esa oportunidad de traslado que abrió la reforma pensional, hay mucha gente que se está ¿Puedo trasladando. hacerlo? Sí, puede hacerse. Voy para esa. Bueno, por acá nos dicen, empiezan a preguntar la gente en Mi Tropicana TV para que se conecten en YouTube ¿Qué preguntadores gratis. son? Gratis, dice, pregunta. Cotizo por empresa. ¿Qué pasa cuando cotizo por prestaciones de servicios? Con esas pensiones que uno paga, ¿cómo se paga con esa seguridad social? Bueno, si tenemos 2 empleos o 3 empleos, bueno, las personas pueden tener diversos empleos. De todos ellos se cotiza, pero lo que hay que explicarle a la gente es que eso sirve para aumentar mi ingreso base de cotización, es decir, puedo obtener, digamos, un mejor monto de pensión, pero no es que esos tiempos me sumen doble o triple, sino que serán, por ejemplo, los mismos 30 días del mes, si yo cotizo con 3 o más, incluso como independiente, o cotizo con 2 empleadores más, o como contratista, eso me va a servir para mejorar mi ingreso base, más no que esos tiempos valgan dobles o triples. ¿Sí me hago entender? Sí, perfecto. 311-2222-931, Kevin. Señor. Vamos a empezar a sacar a los oyentes, porque hay muchas preguntas acerca de pensiones. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos con esos interrogantes en la cabeza. Claro, uno no sabe. Y no sabe, por lo menos... Imagínese que entonces ese bono pensional, doctora, vuelvo y le pregunto, Sí. ¿yo puedo ir y me lo pueden entregar? ¿Lo hago, o ya no me lo entregan? El bono digamos que va a ser parte de la financiación de su pensión. Ok, ya. ¿Sí? Es decir, entra a la cuenta No suya. es que se lo entreguen a uno. No es que se lo entreguen, sino que se traslada a la cuenta de ahorro individual y a usted le pagan. Pero usted ha dicho algo importante, y es que el bono en ocasiones sí se entrega cuando no hay derecho a pensión. Es decir, cuando hay lugar a una devolución de saldos, cuando usted no completó las semanas, ¿sí? Y su capital es muy bajito, Ahí porque les los fondos entrega. también pensionan por capital, le entregan a la gente la devolución. Y lo importante aquí con las devoluciones de saldo es que la reforma acaba con las devoluciones de saldo. Entonces, las personas que ya han cumplido edad, por ejemplo, y no alcanzaron semanas, la invitación sí es que antes de que inicie la reforma vigencia, que va a ser ahora en julio del 2025, pues se pongan pilas a reclamar su devolución de saldos, porque la reforma sí acaba con la devolución de saldos. Y en la devolución, si yo, por ejemplo, coticé en el seguro social unas 300 semanas y en el fondo coticé unas 100 o 150, ese bono, por haber cotizado 400 en el seguro, sí me lo entregan junto con lo de que tenga ahorrado en el fondo privado. La invitación es hacerlo antes de julio. Como vamos a abrirle micrófono a los oyentes, arrancamos con esta pregunta que me hace un oyente. Hay un joven que está en España. Pregunta él que si él puede seguir cotizando aquí en Colombia y que cómo se hace. Así esté él en España. Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Todos los colombianos que estén en el exterior pueden cotizar. ¿Cómo le hace en ese caso, doctora? Generalmente en Colombia, digamos, hay unas entidades que se dedican a eso, que se llaman, por ejemplo, Asopago, Soy, Compensar, que liquidan la planilla. No es sino que diligencian a través de internet, o si de pronto están con Colpensiones, hay un programa que se llama Colombianos en el Exterior para solamente cotizar pensión y no salud, porque ese sería el beneficio, porque todos sabemos que acá en Colombia debemos cotizar a los 3 riesgos, ¿no? A través de la pila, ¿sí? Que es la autoliquidación que se hace para el pago de seguridad social. Pero si está en el exterior, pues el beneficio sería que se exonera de pago a salud
a EPS y solamente cotizaría en pensión. Entonces, a través de colombianos en el exterior, buscar allí en la web en Colpensiones, o si no, a través de las liquidadoras que pueden ser Azopagos, Soy, Azocajas. Bueno, hay una cantidad de entidades que se dedican a esto. Se liquida la planilla y se paga, pero sí es una muy buena idea, ¿no? Hacerlo. Bueno, tenemos oyentes en esta mañana, 311-2222-931. Buenos días, Tropicana, ¿qué nos dicen? Hola. Hola, muy buenos días. Buenos días. Para hacerle una pregunta a la doctora sobre las pensiones. Sandra. Yo tengo 48 años. Tengo 664 semanas cotizadas. Estoy en un fondo de pensiones privado. ¿Es posible que yo retire ese dinero, por decirlo así, que tengo ya allí en esa pensión, o necesariamente tengo que esperar a cumplir la de la pensión? Muchísimas gracias. Bueno, con los buenos días. Generalmente sí hay que, digamos que cumplir ambos requisitos, tanto, sobre todo en devolución de saldos, en el caso del oyente que apenas tiene 600 y pico de semanas, habría que esperar a que cumpla la edad y definir en ese momento si alcanza semanas para vejez, que en un fondo si está serían 1.150, y si no las alcanza, allí en su lugar sí le hacen la devolución de saldos. Las únicas dos excepciones son las siguientes, porque esa es una consulta muy frecuente: pero yo ya no tengo empleo y tengo 40 y pico de años, ¿yo puedo retirar esa plata? No, excepto si Dios no lo quiera, pues llega a fallecer. Para sus beneficiarios, si no hay derecho a pensión de sobrevivientes, a ellos se les entrega ese dinero, o en caso de que se pierda la capacidad laboral en un 50% o más, también habría lugar a una devolución de saldos si no cumple los requisitos de pensión de invalidez. Bueno, por acá nos dicen, doctora, ¿ahí hay otro? Dale. Muy buenos días, Tropicana, mi nombre es Henry. Una preguntita para la persona encargada de las pensiones. A mí me pensionaron hace 4 años en Porvenir. Oiga. Por discapacidad laboral. Me dieron no favorable y me dieron una calificación de 73.86%. ¿Yo me puedo pasar para Colpensiones sin ningún inconveniente, o qué debo hacer? Tiene 49 años. Bueno, pero el caso del oyente sí es bien distinto porque ya está pensionado. Él nos manifiesta que tuvo una pérdida de capacidad laboral pues superior al 50%, que le dieron una pensión de invalidez. Cuando se está pensionado ya no es viable un traslado, porque ya el fondo lo tiene pensionado, es decir, ha adquirido unos contratos de seguro para que cubran esa pensión de invalidez, entonces ya quedaría allí. Lo único, como para darle algo de tranquilidad al oyente, es que en ese caso, el fondo privado, digamos en un fondo privado en Colpensiones, es indiferente. Para pensiones de invalidez y sobrevivencia se manejan los mismos requisitos, entonces es igual estar en Colpensiones que en un fondo privado. En el caso de él no sería, digamos, una necesidad, un traslado, porque estando en uno y otro quedaría de la misma manera pensionado por invalidez. Por acá nos escriben, buenos días, mi papá ya tiene las semanas, se tiene 1.600, pero no tiene la edad. Él ya no quiere trabajar más, se siente muy cansado y enfermo. Si se retira del trabajo, ¿debe seguir pagando la pensión, doctora? No, no es necesario. Si ya completa las semanas, no es necesario seguir cotizando para pensión, y más cuando uno reúne ya el tope de semanas. Si en ese caso está, por ejemplo, en el régimen de prima media Colpensiones, que el tope son 1.300 semanas, si ya la superó, ya está cubierto, digamos, en todos los riesgos. No es necesario seguir cotizando. Lo único es, si de pronto él quisiera mejorar su ingreso base de cotización, pues cotizar sobre un buen salario, sería lo único de pronto que podría hacer en su momento, pero no es necesario volver a cotizar si ya cumplió con sus semanas. Dicen por acá, buenos días, yo trabajé con el magisterio 5 años, ¿puedo trasladar mis semanas de cotización a otro fondo? Tengo 43 años, doctora. Bueno, lo que hablábamos ahorita con Tito, todas las personas que han laborado, trabajado y cotizado en una entidad pública o en el Seguro Social con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 del 93, pues tienen un bono pensional. En el caso de ella, por ejemplo, que manifiesta que estuvo laborando con el magisterio 5 años, si luego se empleó en alguna otra entidad y cotizó a Colpensiones o algún fondo privado, pues ese tiempo va a ser objeto de reconocimiento como bono pensional. Bueno, ¿Vanessa tiene preguntas? Sí, mire que me siento identificada por esta parte, Doc, y por aquí sí le podemos ayudar a los oyentes, porque mucho caleño trabaja por independiente, o sea, paga sus prestaciones,
y dicen que qué es lo mejor para ellos, estar en un fondo privado o cambiarse al público, a las personas que son independientes o a los que tienen un contrato por prestación de servicios que se encargan de su seguridad social. Bueno, todo depende. La respuesta no es genérica. ¿Por qué? ¿Y de qué depende? De si tengo un buen salario o no, como estamos actualmente, ¿sí? Si yo cotizo sobre la base de un salario mínimo o muy cerca al mínimo, me sirve generalmente el fondo privado porque pensiona con menos semanas, con 1.150 semanas. En cambio, en el régimen público, que es lo que conoce la gente como Colpensiones, en él sí necesito cotizar 1.300, es decir, más tiempo. Más tiempo. ¿Sí? Pero si tengo un buen ingreso base de cotización, es decir, de 2 salarios en adelante, diría yo que de 3 en adelante, pues en ese evento sí es mejor estar en el público. Ahora, con la reforma pasa una cuestión y es que todos vamos a quedar con Colpensiones, ¿no? Entonces, digamos, allí ya no habría esa dualidad de si estoy aquí o estoy allá, pero por lo pronto, digamos, lo que tenemos es dependerá del ingreso y si tengo un buen ingreso, sí, mejor Colpensiones, si cotizo sobre la base de un mínimo o cerca al mínimo, mejor un fondo privado. Bueno, ahí está. Recuerde que en YouTube Mi Tropicana TV, ustedes oyentes van ingresando y van dejando sus preguntas, sus dudas para que nuestros invitados del día de hoy, Sandra Hernández y Johanny Gómez, le puedan responder. Dice por acá, buenos días, soy pensionada por un fondo privado, ¿me pueden pasar en calidad de pensionada a Colpensiones, doctora? Es que eso es mucha pregunta acerca de... Sí, bueno, y mire Mauro, que de eso hay muchísimos casos y también les digo a los oyentes por si de pronto se sienten identificados. Hay personas que se pensionaron con los fondos privados y quedaron muy mal pensionadas. ¿Sí? Porque todos sabemos que en el fondo privado no me hacen el promedio de mis cotizaciones durante los últimos 10 y así mismo me asignan un porcentaje, sino que es cuánta plata tengo y usted vive X cantidad de años, cuánto le alcanzo a dar, o si no es una pensión del mínimo. Para esas personas debemos decirles que si están dentro de los, es decir, se pensionaron hace 3 años como máximo, se puede ejercer una demanda como para obtener la indemnización de perjuicios porque esa persona obviamente con el traslado se vio perjudicado en un monto pensional muy bajito. Entonces se podría hacer siempre y cuando esté o no haya estado o sea haya pensionado dentro de los últimos 3 años. Ya más allá de eso, la Corte Suprema digamos que bloqueó esa posibilidad, pero se podría incluso estando pensionada por el fondo tratar de lograr ese traslado si ha sido dentro de los últimos 3 años. Por acá nos dicen, buenos días, tengo 52 años, regresé a mi país, nunca he cotizado, ¿qué debo hacer? ¿Ya no puedo hacer nada? Sí puede, pero está bastante tarde, pero sí puede. Sí puede, porque recordemos que... ¿En qué metes la plata usted? ¿Sí? No, pero hay algo muy importante y es que las personas normalmente piensan que cuando yo cotizo, estoy cotizando solo para vejez, pero resulta que la cotización es un seguro que garantiza también la invalidez y que garantiza también la muerte. Y entonces, la familia también, ¿no? Correcto. Entonces, si por ejemplo esa persona, Dios no lo quiera, de aquí a unos años presenta una enfermedad gravísima o un accidente grave que la incapacite en más del 50%, pues tendría derecho a una pensión de invalidez. Y lo mismo si ella fallece, dejaría a sus beneficiarios pensión. Entonces sí sería importante hacerlo. Bueno, un oyente en esta mañana. Acá preguntan, dicen, tengo 44 años y llevo 1.170 semanas cotizadas en un fondo privado. ¿Qué pasa si decido no cotizar más ahí? ¿Y qué pasa si no tengo beneficiarios y me muero? Bueno, con los 1.170 ya superamos el umbral de las 1.150 para una pensión en el fondo privado. La ventaja del fondo, una de las ventajas es que si yo me pensiono y no tengo beneficiarios, ese dinero, siempre y cuando yo la deje dentro de una modalidad que manejan ellos, retiro programado, ese dinero pasa a los herederos. Recordemos que beneficiario es distinto a heredero. Sí, porque heredero, por ejemplo, si no tiene esposa, si no tiene hijos, podría ser un hermano, por ejemplo. Entonces pasaría a herederos ese dinero en caso de que no haya beneficiarios. Es que heredero se presenta ahorita en abril. No, pero ese es el artista. Y por acá nos dicen, hola Tropicana, ¿qué debo hacer para trasladar mis cotizaciones del extranjero, doctora? Bueno, hay unos países con los que tenemos convenio. Colombia tiene convenio con España. Bueno, entonces dependerá del país para saber si se pueden acumular y lograr una pensión. Pero sí hay convenios. Sí, hay convenio, hay convenio. Dice, si estoy pensionada por enfermedad y tengo la edad, ¿puedo reclamar la pensión por vejez?
llegada a la edad, si completaba semanas para vejez, sí se puede hacer la conversión, ¿sí? Bueno. Listo. Escuchemos aquí a nuestro amigo John que nos pide ayuda. Él es un taxista. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Una preguntita ahí para la doctora. A ver, yo cuando fui empleado coticé casi 6 años de pensión. Hace aproximadamente 4 años me retiré y quisiera seguir cotizando. Yo en estos momentos soy taxista, pero ¿cuál es el problema? Si yo voy a cotizar, me sale por casi 450,000 pesos todas las prestaciones sociales. Entonces, ¿qué podría hacer yo para que de pronto esto me salga más económico a la hora de cotizar? Bueno, él casi que nos ha dicho la respuesta. La cotización con el salario mínimo supera los 400,000 pesos, sí, porque recordemos que para pensiones es el 16% del salario mínimo, para salud es el 12.5% y riesgo sí es muy bajito como el 0.5%, pero eso está más o menos por el borde superior a los 400,000 pesos. Mi recomendación es que lo haga, porque hay otra opción y es que, sin embargo, tendría que acercarse a Colpensiones a través de Fido Agraria, que es la que maneja el régimen subsidiado en pensión. Y si digamos, cumple los requisitos para estar dentro del régimen subsidiado, que son personas que tengan SISBEN, que haya cotizado cierto número de semanas, esas personas hacen una cotización muy bajita, que es como de 35,000 pesos, pero tendría que mirar si pasa en régimen subsidiado para que pueda cotizar. Pero la recomendación, sobre todo él, si es taxista, tanto riesgo que tienen los taxistas, sería bueno que lo hiciera, y en riesgos laborales también, porque eso hay cantidad de acá en Cali, ellos tienen un riesgo alto, ¿sí? Entonces sí sería bueno que lo hiciera. Dice por acá, mi esposa tiene en protección unas semanas cotizadas, nunca más trabajó. ¿Ella las puede retirar, doctora? Si cumplió la edad de pensión, que serían 57, y no alcanza en semanas, no alcanza las 1.150, sí se puede retirar. Y la invitación, como lo decíamos ahora, es a que se haga antes de julio del 25, porque después de julio del 25, que entra en vigencia la reforma, si la Corte Constitucional no la tumba, ya no habría devolución de saldos. Dicen por acá, tengo 60 años, estoy en Colpensiones, tengo 1.000 semanas cotizadas. ¿Qué es más favorable, salir de Colpensiones o trasladarme? Dice Alberto. Pues si tiene 1.000 y ¿cuánta edad? Es que tiene 60 años. 60 años. Ya digamos que no podría trasladarse, ya está sobre la edad de pensión. A él le recomendaría que cotice hasta completar las semanas para vejez. Sería lo ideal, porque le faltarían 300. Bueno, pues son muchas las preguntas de verdad que se quedan aquí y nos están escribiendo cualquier cantidad de personas, doctora, a nuestro canal de YouTube, Mi Tropicana TV, pero uno aquí recomienda los mejores. Sí, claro. Los mejores en pensiones en la ciudad de Cali, y la asesoría es totalmente gratis. Estamos hablando de Sandra Hernández y Johanier Gómez. ¿Cuál es el número telefónico, doctora, para toda esa cantidad de gente que nos está preguntando por el YouTube y también por nuestro Tropi WhatsApp, para tener más información? Y que recuerden, la consulta es gratis, ¿cierto? Gratis. Confírmelo usted misma por favor, porque la gente no nos cree, pero venga, ¿cómo así que gratis? Por consultar, eso tiene un costo, pero ¿cómo así que gratis? Bueno, nuestra consulta es gratis, es como un servicio social que hacemos, sin embargo, ya si hay lugar a, digamos, que se lleve el proceso, trabajamos a resultado, generalmente a cuota litis, es decir, con un porcentaje sobre lo que se pacte en el trabajo que se vaya a hacer. Para contactarnos pueden llamarnos al teléfono celular 315-791-1569 y estamos ubicados en el edificio Ulpiano Lloreda, que queda por toda la Plaza Caicedo, oficina 602. ¿Y las redes sociales, doctora? Estamos como Abogados Pensiones Cali. Repita el número telefónico, por favor. El WhatsApp, por favor, para que responda. Yo quiero hacer la cuña en vivo con él. Hágale, por favor, de una vez. Y por último, yo. Claro, mira. Sí, usted le va a preguntar pues también. Yo voy a hacer como si yo le van a hacer unas preguntas, doctora. ¿Oyó? Sencilla. Ahora sí creo por qué era tanta salamería la suya. Porque estaba esperando que la doctora me diera buenos resultados con lo de la pensión. Y ya se me iba a pegar, ¿no? Doctora, ahorita yo sabía que esa lambonería, esa salamería no era gratuita. ¿Se parece a Talía? No, hombre, no me extiende. A ver, ahora sí con ella. Atención,
Atención, le negaron la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes por falta de semanas, por no acreditar convivencia siendo compañero permanente o cónyuge, o por no demostrar la dependencia económica en caso de padres o hermanos inválidos. Asesórese, usted puede exigir sus derechos en cualquier tiempo, así le hayan devuelto los aportes. Sandra Hernández y Johanier Gómez son los mejores abogados expertos en pensiones. Llámelos ya al 315-791-1569. 315-791-1569. Recuerde, apúntelo, porque la consulta es gratis. 315-791-1569. Y sígalos en las redes sociales como Abogados Pensiones Cali. Ellos son Sandra Hernández y Johanier Gómez. ¿Cómo Bueno, me vio? ¿Cómo la vio? Doctora, nuevamente, número telefónico, por favor. Bueno, el número telefónico es 315-791-1569. 315-791-1569. Asesoría totalmente gratis aquí en Cali. Las redes sociales, doctora. Nos encuentran como Abogados Pensiones Cali, Sandra Hernández y Johanier Gómez. Oiga, le pusieron música de Thalía. ¿Qué se parece a Thalía? ¿Usted tiene algunas preguntas para Sí, doctora, mucho gusto. Me llamo Marilyn, interesada en La Plata. De La Plata porque mi papá es argentino, mi mamá es del Tambo. Esa mezcla suya entre tambo y argentino. ¿Eso qué sale? Es que a mi mamá la De contrataron. razón le cantaron la canción de Voz del Tambo. Es que a mi mamá la contrataron para ir a trabajar en una casa de familia, era un argentino. ya. Y él se enamoró perdidamente de mi mamá. Y entonces ahí nací yo, Marilyn. Pero es que también hacía alborotada, ¿no, mija? ¿Cómo así? ¿Qué Alborotada. Tienen las preguntas. Doctora, respóndame. ¿Quién es Johanier? Johanier es mi esposo, con el que tengo la oficina, y por ahí está atrás. Ya, bueno, entonces empezamos. Esposos. Bien. Con razón. ¿Cómo hace cuando se pelean? Relaciones tan No me ponen de acuerdo para la pensión. Cuando se enojan en la casa, ¿también pelean en el trabajo o no? No, tenemos buena relación de trabajo. Es que nos conocimos siendo compañeros de trabajo. ¿Cuánto llevan? De casados, como unos 10 años largos. Todavía se hablan 10 años. Como 14. Todavía duermen juntos. Sos como Don Tito que duerme con la mujer como igual a la hermana. Uy, pero verdad, o sea, usted lo ve en la casa, lo ve en el trabajo, todo el día mantienen juntos. ¿Cómo se le no, qué escapa? pereza. Ay, No, pero con esa pinta tiene pinta de que va a la 20 muchos años seguidos. Hombre. Ya vengo, voy a hacer una asesoría y se le pierde a la montaña. ¿Qué pregunta les tiene? Doña doctora, yo tengo yo cuido unos, ¿cómo les decimos? Viejitos. No, porque suena feo. Yo cuido unos roomies. ¿Usted sabe qué es un roomie, cierto? Roomies son como el compañero de cuarto. Sí, entonces ellos son mayores de edad, todos. Ya. Yo les cambio el pañal, les echo crema, les echo talco en las bolas. No, ole, niña, pero no sea tan explícito. Si alguno de ellos fallece, ¿yo me puedo quedar con una parte de la pensión? No. Ay, no. Pero mire que a propósito de esa pregunta, en la reforma pensional viene un beneficio ¿No? para los cuidadores o las cuidadoras. Sí. la cuidadora. Sirvió la pregunta. Sí, sirvió. Doña doctora, yo tengo mi cuento con el viejito Tito. Ay, hasta ahora me entero. Sí, no me lo miré mucho, yo no le como de marido, yo la despeluco. Digamos que era un día no muy lejano. Pues de pronto estamos metidos en el 5 letras, se metió una pastilla azul y ¡paz! Se lo llevan porque le da un paro en el corazón y se muere. ¿Yo me puedo quedar con la mitad de la pensión y la otra mitad la mujer? Si usted era la compañera permanente, sí. Acuérdense que compañera y cónyuge, si el personaje tenía una relación simultánea. O sea que es que uno puede tener la querida oficial, pero digamos, o sea, sí, en caso de que haya convivencia simultánea, pero así amor, no vive, no. pero yo he sido parte del proceso también. No, de raticos eso no. ¿Cómo que tiene que haber convivencia? Si yo soy la que me le aguanto el mal genio cuando la mujer le pelea. A muchos le regalan 2 micrófonos. Doña doctora, digamos que yo me caso con un viejito y en la luna de miel se le para el mango y bueno,
digamos que ya me casé con él, pero apenas recién casaditos, ¿tengo derecho a la pensión o ya no? Recién casaditos, no. Mínimo 5 años. ¿5 años? Vanessa, Uy, no, pero perdiste ¿cómo el año, así que Vanessa. 5 años intentando de levantar el levantador. No, mire, apenas me le conseguí la lipo, ¿cómo así que tengo que esperar 2 años Pero las más? capitulaciones y todas fueron. Eso sí es aparte, eso es, digamos, para régimen civil o patrimonial. Hay personas que se casan y hacen capitulaciones y eso no es más que lo mío es mío y lo suyo es suyo. No combinamos nunca nada. Hoy en día con todo esto de esas relaciones todas extrañas, ¿les ha pasado Sí, mucho? O sea, poliamor. normalmente la gente ya tiene cada uno por sus cosas aparte. No, eso casi no pasa ¿No todavía. pasa aquí todavía? No, de pronto en familias de clase muy alta que hacen eso, que capitulaciones para que usted tenga lo suyo y lo mío mío, pero normalmente no se ve eso. Lo que sí se ve bastante, sobre todo los hombres, dejan mucho problema de muchas mujeres. Oh. Hay varias reclamantes. Y en ese caso, pero en ¿cómo ese hacen caso, ahí? como lo En ese preguntó ahorita la caso, perdida. hay que probar convivencia. Cada una de ellas ¿Vio? tendría que probar ¿Vio? A mí me convivencia da con él. mínimo Incluso hay 5. pensiones que se reparten entre 3 y 4 mujeres. Oiga, por eso es que yo le pido a mi esposa que cuando yo me muera me cremen para que cada una lleve de su polvito. O sea que la guerrillera sabía. Hey. Porque cuando compramos la casa, ¿a nombre de quién la puso? De ¿Quién la ella. puso? De los hijos. Ah, pues sí, claro. Que esa es la Ella- otra opción, ¿no? Poner todo a nombre de los hijos para que no se lo toque nadie. Ella dijo, O los ni papás de por uno. el berraco, ¿usted cómo es capaz de que me deja sin nada? Y le puso Sí, la casa a nombre. total, Ay. es verdad. Con una pistola en la cabeza, pero me tocó. No es verdad. Doña doctora, la última. La última. Pues. Salía. Yo puedo hacerlo, doña Talía. Yo puedo hacer... Sandra Hernández, hombre. Mire que se parece, mire, vea, mire que Miren en Tropicana TV, verá que es igualita a Talía. Es más, Talía es hasta fea al lado de ella. Claro, la pusimos ahí todo eso. Doña doctora, ¿yo puedo hacer lo mismo que está haciendo Don Tito cuando llegue a viejita? ¿Qué es lo que está haciendo Don Tito? Pues que Don Tito lo que está cotizando ya para 3 pensiones. ¿Uno puede hacer eso? Usted puede cotizar, por ejemplo, si tiene un empleo y quiere mejorar su ingreso base de cotización como independiente, puede meterle. Y con eso va a tener una pensión más altica. Ay, gracias, doctora. Entonces, tengo esperanzas. Sí, esperanzas. Pero, Doc, usted, desde su experiencia y conocimiento, por ejemplo, los jóvenes, a ver, digamos que una conversación es que nosotros no nos vamos a pensionar. O sea, nosotros para qué nos lesionamos en eso si eso no nos va a llegar. ¿Usted qué opina de ese comentario que hacen los jóvenes? Yo opino que con lo que viene ahora, sí es importante que coticen, porque acordémonos que, como decíamos ahora, estamos garantizados en invalidez, vejez y muerte. Pero lo cierto sí es que los jóvenes, de acuerdo a la reforma, por ejemplo, que viene y se espera que en unos 20 años o algo más haya otra reforma, siempre van a reducir, digamos, cositas. Entonces, lo ideal es que no solamente, o que el joven no solamente piense en ese como el seguro para su vejez, sino que también haga otro tipo de inversiones, porque con eso muy seguramente no va a ser suficiente. ¿Sí? ¿Vio? ¿Sí escuchó, Vanessa? ¿Vio? Sí, Bueno. fuerte y claro. Doctora, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Son los mejores. ¿Me repite el número telefónico, por favor? Con mucho gusto, con mucho cariño. Y el número de teléfono es 315-791-1569. Asesoría totalmente gratis, los mejores en la ciudad de Cali, Sandra Hernández y Johannier Gómez, abogados especializados en ¿qué? Derecho laboral, seguridad social, muy, pero muy expertos en pensiones. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a todos ustedes y cualquier cosa, con mucho gusto, y estamos a la orden y para servirles. Eso. Y aquí, si le negaron la pensión o a cambio